Creo que ese es el primer gran problema. Eres un joven que estás enfrentando la decisión de tu vida. ¿Cuál va a ser mi carrera? Yo creo que más bien la definición es ver hacia adentro, hacer un ejercicio sobre ti mismo, ¿no? Crítico, como abstraerte, como si pudieras, digamos, como platicar contigo mismo, hacer la pausa, como si no existiera el universo, como si no existiera la sociedad, todo este ruido que es el internet, las redes sociales, que no existiera ni tu mamá, ni tu papá, ni ningún otro familiar, ninguna otra voz, ¿no? Que te des esa oportunidad de ver hacia adentro y decir, ok, antes de elegir una carrera, ¿cuál es el éxito? Yo creo que esa es la ruta que realmente hay que intentar trazar o por lo menos bosquejar en ese momento. Para mí, ¿qué significaría ser exitoso, ¿no? O exitosa? Hola, soy Iván Ortiz y esto es Eligiendo Futuro, tu podcast de orientación vocacional. En este espacio conversamos con grandes mentes de las carreras universitarias para desmontar mitos y descubrir realidades de cada profesión y así ayudarte a tomar una mejor decisión sobre tu futuro. Bienvenido a Eligiendo Futuro, tu podcast de orientación vocacional. En esta ocasión tendremos una gran charla para todas las personas que están interesadas en estudiar en una de las universidades más importantes de México. Hablamos desde luego de la Universidad de Guadalajara, la poderosísima UDG, y para ello hemos invitado, y me da un enorme gusto recibir, al maestro Guillermo Arturo Gómez Mata. Él es, entre otras responsabilidades, secretario general de dicha casa de estudios. Guillermo, qué privilegio platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Iván. Pues muy contento de la invitación y de estar aquí acompañándoles y deseándoles el mayor de los éxitos en este proyecto que están arrancando. Estoy cierto que será de mucho beneficio para muchos y muchas jóvenes de Jalisco y, ¿por qué no?, también de distintos lugares del país. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tus buenos deseos, es un privilegio. Te cuento que en este podcast nos gusta que sean nuestros invitados quienes se presenten. Entonces, ¿por qué no nos cuentas en primer lugar qué carrera estudiaste, dónde la estudiaste y a qué te dedicas actualmente? Bueno, yo cursé en la Universidad de Guadalajara, efectivamente en la poderosísima UDG, la carrera de Comercio Internacional, y posteriormente tuve la oportunidad de estudiar en Londres, en la London School of Economics and Political Science, una maestría sobre políticas de desarrollo para América Latina. Y actualmente, como lo mencionabas, me desempeño como secretario general de la propia universidad desde hace ya poco más de 5 años. Y pues con un gran orgullo y un enorme privilegio de tener esa responsabilidad, aunque en el pasado he desempeñado algunas otras labores, algunas otras actividades dentro de la propia universidad y también fuera de la misma. Si me permites el atrevimiento, ¿cuánto tiempo tienes ya en la Universidad de Guadalajara como funcionario? Bueno, como funcionario ha sido intermitente, tendría que sacar las cuentas, serían estos 6 años. Como secretario, después casi 6 como director general del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. Un año que tuvimos la oportunidad de estar en la rectoría de Cualtos en Tepatitlán. También varios años, en 2 ocasiones, como coordinador de egresados y exalumnos de la universidad, como como coordinador ejecutivo de la Fundación Universidad de Guadalajara, aquí en México, pero también como vicepresidente ejecutivo de una fundación que tenemos en los Estados Unidos de América, con sede en Los Ángeles, California. También tuvimos ahí esa oportunidad, esa responsabilidad durante varios años, de manera honorífica. Algunas otras tareas, como por ejemplo ser integrante del Comité Técnico del Fideicomiso del Centro Cultural Universitario, en su momento tesorero del patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en donde, por cierto, desde el 1 de agosto del año pasado, ya hace poquito más de un año, fui electo por el propio patronato como nuevo presidente ante el fallecimiento de su presidente de toda la vida y fundador, además, el licenciado Raúl Padilla López. Actualmente tengo esa tarea, esa responsabilidad. Desde el 2006, estos son 18 años como integrante del Patronato de Fomento Educativo del Estado de Jalisco y tesorero del mismo. ¿Qué más? Un universitario muy completo, Guillermo, si me permites el comentario. Muchas gracias. Sí. Y para quienes no entienden quizás o no están tan familiarizados con el funcionamiento administrativo de la universidad, ¿cómo es un día siendo secretario general? ¿Qué tipo de actividades realizas? Bueno, en la oficina de la Secretaría General descansan muchas tareas institucionales de la mayor relevancia. Tiene que ver con toda la parte legal de la institución, también el tema de recursos humanos,
la parte política, es decir, el trato, la comunicación y la coordinación con los gremios, el sindicato de los académicos, el sindicato de los trabajadores operativos y administrativos y la Federación Estudiantil Universitaria, la organización estudiantil más importante de todo el país. También en la Secretaría General atendemos los temas de transparencia, en el tema de escuelas incorporadas, el tema de control escolar, que es también de la mayor relevancia institucionalmente hablando. Mucho trabajo. De tal suerte que siempre hay muchas cosas que hacer. Y tenemos también el trabajo de comisiones, que son las que se integran y de alguna manera, bueno, no de alguna manera, la ley orgánica sí lo plantea, ¿no? El Consejo General Universitario, que es el máximo órgano de gobierno de la universidad, puede trabajar, como de hecho sucede, en pleno o en comisiones. Entonces, también en esta oficina nos toca coordinar todo el trabajo de las comisiones y en su momento, cuando se convoca a sesión del Consejo General Universitario en pleno, también ahí nos toca hacerlo, entre algunas otras cosas. Siendo una alta responsabilidad, como nos cuentas, ser secretario general, me interesa mucho que nos platicaras tu perspectiva de cómo ha influido tu formación profesional. Nos cuentas que estudiaste comercio, que sería hoy el símil de negocios internacionales, ¿correcto? Sí, es correcto. De hecho, tengo alumnos que precisamente hoy, desde hace muchos años, cuando se le cambió el nombre a negocios internacionales, les comento que yo estudié antes de que le pusieran la cremita y la nata, ¿no? Porque se oye mucho mejor, ¿no? Negocios internacionales se escucha mejor que comercio. Pero, bueno, sí, esa fue mi formación. Y en mi profesión, ¿de qué manera influyó? Pues la verdad es que tuve, y debo reconocer, extraordinarios profesores en muchos temas, todos parte de la currícula de entonces, de mi carrera. Y pues en esa diversidad de tópicos o de materias, me han servido para, independientemente del tema del comercio, ¿no? Para muchas responsabilidades que he tenido en el pasado, algunas, las menos en el sector privado, las más en el ámbito público. Por ejemplo, fui 2 veces director de Cultura del Ayuntamiento de Zapopan en 2 periodos diferentes. Eh, y en la actualidad y durante toda mi trayectoria, pues por ejemplo, haber puesto atención a mis profesores de las diferentes ramas del derecho, a mis profesores de los distintos cursos de administración, de mercadotecnia. Al final del día, si bien es cierto que la carrera es comercio exterior, por lo menos en mi caso, todo lo que estudié o que la gran mayoría de lo que estudié han sido herramientas, me dieron herramientas para temas que estrictamente hablando no son vinculados directamente al comercio, pero que sí se puede aplicar. O sea, sí hay forma, valga la expresión, de extrapolar o de adaptar y tomar toda esa formación y llevarla al campo en el que te encuentras. Padrísimo lo que nos cuentas para las personas que están interesadas en estudiar lo que hoy es negocios internacionales. Muchas gracias. Y hablando justo de tu profesión, ¿cómo fue el proceso personal de elegir carrera? ¿Cuántos años tenías cuando entraste a comercio? ¿Nos puedes platicar un poco? Pues ahí es una historia, bueno, interesante por lo menos para mí. Espero que lo sea para la audiencia. Seguramente sí. Mi experiencia, ¿cuál fue? Pues imaginen un joven de 17 años, ¿no? De cerca al egreso a los 18 de la preparatoria. Y en ese momento en tu vida, una de las preguntas es, bueno, ¿qué sigue, no? Digo, en lo personal, yo sí veía de mucha utilidad y de mucho provecho continuar con mis estudios. O sea, privilegiar, sí obtener un grado profesional y formarme en esos términos. Durante mi trayectoria académica previa a elegir una licenciatura, de las materias que más me llamaron la atención y en las que sentía pues que me llenaba, que me satisfacía y no me iba nada mal, pues eran química, en menor medida física, matemáticas, de tal suerte que en su momento definí hacer trámites y aparecí en listas en la carrera de ingeniería química. Entonces yo inicié formándome, valga la expresión, en esa carrera. Sin embargo, al paso de los primeros meses, me di cuenta que ya en contacto con profesionistas del tema y profesionales del tema, mis profesores para empezar, pues no necesariamente me veía a mí mismo en un futuro como un ingeniero químico trabajando, o sea, como desarrollo profesional. Además, debo confesar que en aquellos ayeres yo tenía el gusanito del rock and roll, de la música, del heavy metal de manera específica. Tengo la batería, la toco
No sé de dónde me salió esa habilidad porque nunca estudié y no digo que sea el mejor baterista del mundo, pero creo que me defiendo. Tenía una banda, estamos hablando de un joven de 17 años. Ellos dos hermanos amigos míos, uno tocaba el bajo, otro la guitarra, de cuando en cuando nos reuníamos a ensayar. Y también es cierto que ¿En algún estando momento sí lo consideraste? ¿Dedicarte sí, a la música profesionalmente? como idea sí, ¿no? Ujú. A la fecha lo que sostengo es, bueno, seguro no me alcanzó el talento, ¿no? Y en el camino ahí se quedó esa idea, pero sí, en ese punto en mi vida, estudiando ingeniería química, que era muy demandante, o sea, obligadamente tenías que estar de tiempo completo dedicado a ello. Entonces la suma de que no me veía yo como un ingeniero químico ya para toda la vida, digamos, en mi desempeño del día a día, y por otro lado, esta sensación de que no me dejaba tiempo, no había margen para dedicarle un poquito más a la parte de la música, eventualmente y al paso de pocos meses me llevó a darme de baja y aspirar a una nueva carrera, que fue la de licenciado en comercio internacional, que además estamos hablando de 1992, 91, 92. Yo entré a la carrera de comercio internacional en 1992 de cara a un fenómeno o un proceso de globalización, de integración comercial mundial. Y el caso mexicano, pues como país veníamos y como economía veníamos saliendo de las crisis o la crisis brutal de los años 80 y estaba el país en vías de una transformación, un giro en su modelo económico que incluía una apertura comercial, un tratado de libre comercio, pues ni más ni menos que con la potencia económica del mundo, Estados Unidos de América. Repito, estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, Ujú. de tal suerte que parecía o se veía venir un espacio de oportunidad, ¿no? Para quienes estudiaran esa carrera. Me metí ahí con la idea también de tener un poquito más de margen para ensayar. Y bueno, pues cursé del 92 al 97 la carrera. Trabajé mientras estudiaba, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa. Se llamaba Cumex, con C, no Jumex, porque cuando decía, ¿dónde trabajas? En Cumex. Me decían, consígueme unos jugos. No, no, Cumex con C. Hacían tabletas electrónicas y cableado y tenían una filial, o más bien esta era filial de una compañía estadounidense que se llamaba, o se llama, no sé si todavía exista, Duplex, que tenían sus plantas en Texas. Y también tuve la oportunidad, siendo estudiante, de trabajar para el gobierno federal. Fui verificador o funcionario aduanal en la Sala Internacional de Pasajeros durante prácticamente un año. Fue un enorme aprendizaje. También estuvimos un rato en la almacenadora Guadalajara World Trade Center, cuando ya se había concesionado, como permanece a la fecha. Y bueno, pues el ambiente de aquella época era muy del comercio exterior, ¿no? Y de que se veía venir, como ya lo dije, una gran Oportunidad. oportunidad laboralmente hablando, profesionalmente hablando. Y así es como pues estudié yo, definí esa carrera y así fue como la estudié y con el firme propósito de dedicarme a eso, aunque la vida después dispuso diferente, pero en ese momento en mi vida realmente, y por eso citaba lo de la aduana y lo de la almacenadora y lo de la empresa, porque las tres responsabilidades que tuve, las tres tenían que ver de manera directa con lo que estaba estudiando. Y por lo que nos cuentas, veo que tuviste muy temprano diversos caminos, por así decirlo, diversas oportunidades que eran quizás hasta mundos muy diferentes. ¿Qué fue lo que te llevó a la universidad o a eso que tú dijiste, creo que esto es lo que quiero seguir como ese camino hasta el final, por así decirlo? O sea, ¿te refieres en términos de una trayectoria profesional? Exacto. O sea, ¿en qué momento te sentiste, porque nos cuentas que en la primera carrera no sentías que te veías haciendo eso toda la vida? ¿En qué momento llega eso que dijiste, creo que este es el camino? Bueno, más bien yo debo ser muy honesto. En realidad no identifico un momento en mi vida, eso es la verdad, en que yo haya dicho, este es mi camino, y más con una visión como de largo plazo. En todo caso, más bien fue como, valga la expresión, como que la universidad no me dejó ir. Estando ya después, ya, o sea, de cuando termino la carrera, me voy a estudiar la maestría y a mi regreso, yo regreso a clases porque yo empecé a dar clases en la universidad cuando era estudiante de licenciatura. Ok. En aquellos tiempos que apenas estaba iniciando la reforma, o se estaba desarrollando la reforma con la que se creó y nació a mediados de los 90 la red universitaria,
que es la que hoy conocemos y sigue creciendo. Yo todavía alcancé a ser de los últimos que estudiamos en el modelo de facultad, ¿no? Del sistema rígido, valga la expresión. No había créditos todavía, Antes de estaban la a la red. vuelta. Ujú. Y yo en aquel entonces tú podías, siendo estudiante de licenciatura, si tenías la prepa, podías ser profesor de prepa. Entonces, estando estudiando en algún momento, en la licenciatura, en algún momento, aparte de las otras tareas que tenía, o más bien en momentos en donde no tuve esas responsabilidades en la aduana, en la almacenadora, eh, pensé en desarrollar alguna actividad fuera de las clases que fuera un trabajo, pero que no me implicara demasiadas horas, de tal suerte que descuidara lo principal, que para mí era la carrera. Y se abrió una oportunidad de dar clases en preparatoria. Yo estudié en la Prepa 7 y en la Prepa 7 empecé a dar clases en 1992, septiembre de 1992. 2 grupos, jueves y viernes, matemáticas de primer semestre. Y así fue como empezó mi trayectoria en la ¿Y cómo universidad. era darle clases a personas que pues no tenían tanta diferencia de edad De hecho, contigo? Ujú. nunca se me va a olvidar la Ujú. primera clase, la primera vez literal, la primeritita que di. Entré al salón y efectivamente, de hecho tenía alumnos mayores que yo. Ok. Yo tenía 19 años, en el 92, 19 años, sí. Y tenía alumnos de 21, de 22, eran los menos, ¿no? Pero la mayoría, pues eran prácticamente de mi edad. La materia con la que inicié ayudó mucho, ¿no? Pero recuerdo esa primera sesión que llegué con mi lista de asistencia y era muy común, entonces, no sé ahora, que precisamente con los alumnos de primer ingreso, los alumnos de grados más avanzados, se metían el primer día de clase con una carpeta y les decían, siéntense, que no sé qué. Y entonces ya todo el mundo se espantaba, se sentaban y el compañero, ¿verdad? De quinto, sexto de semestre, se sentaba en el escritorio, abría la carpeta como si fuera a pasar lista y luego ya los volteaba a ver y decía, no se crean, yo soy estudiante igual que ustedes, ¿no? Entonces, como eso sucedía en aquellos ayeres, cuando yo entré, les di las buenas tardes, No se la creyeron. no, pues nadie me la creyó, dijeron, a nosotros no nos la aplican. Entonces, bueno, yo lo que hice fue sentarme en el escritorio, abrir la carpeta, empezar a nombrar lista y conforme avanzaba en la lista se dieron cuenta pues, que era real, ¿no? Porque una cosa es que hagas la finta y otra cosa es que, pues, de dónde sacan los apellidos de todos, ¿no? Entonces, bueno, se fue disminuyendo el barullo, se fueron instalando en sus lugares, terminé de nombrar lista, ya todo el mundo estaba sentado. Y la materia, repito, ayuda mucho, bueno, por lo menos a mí, de matemáticas, por la naturaleza de la misma, ¿no? O pones atención o pones atención. Y debo decir que ahí fue donde descubrí a la larga, pues esta especie de vocación o por lo menos de satisfacción de dar clases, de compartir, digamos, algo del conocimiento adquirido con jóvenes y pues con quien esté deseoso, ¿no? De conocer algún tema que uno pueda compartir. Pero en ese momento en realidad era algo pasajero para mí. O sea, en realidad no era un asunto de voy a dar clases y luego después de ahí voy a buscar una carrera profesional dentro de la universidad. Más bien, mi trayectoria ha obedecido a momentos, a circunstancias y probablemente a que nunca he dicho que no a nada. Esa es la verdad. A lo mejor suena muy irresponsable, pero no me arrepiento. O sea, en realidad, las oportunidades, como dicen, en lo laboral y en Una lo vez. profesional y en muchos otros ámbitos de la vida cotidiana, llegan una vez y esos momentos luego son pues definitorios, ¿no? A veces ni siquiera te das o tienes plena conciencia en ese momento, sino hasta el paso de los años. Claro. Y alguna vez escuché a alguien decir que la Universidad de Guadalajara convoca en sus distintos momentos a sus mejores hombres y a sus mejores mujeres. Creo que ese es tu caso. Muchas gracias Muchas por gracias. compartirnos tu historia. Y aprovechando la gran oportunidad que tenemos de platicar contigo, me gustaría mucho que nos compartieras a grandes rasgos una breve presentación de lo que es y lo que representa la Universidad de Guadalajara. Yo te quiero compartir, digamos, de dos formas distintas. La primera, y además esto que te voy a comentar, se los menciono a mis alumnos Qué el bueno. primer día de clase. Porque sí es importante, me parece que quienes se están incorporando a la Universidad de Guadalajara tengan conciencia de la institución a la que pertenecen. Y me refiero a que estoy convencido que la Universidad de Guadalajara
es la universidad pública, obviamente, que mejor ha logrado, representado, encarnado, pues ese ideal, entre otros, de educación pública de calidad y gratuita, laica para los y las mexicanas, que pues significó una lucha, ¿no? Hace más de 100 años, que fue la Revolución Mexicana. Eh, y en ese sentido, yo les hago la reflexión, ¿no? Que es importante que tengan claro lo que ha costado llegar hasta este punto. O sea, que esa butaca en la que están sentados ese primer día de clases y en lo sucesivo, pues es una butaca que costó hasta vidas y costó y ha costado una lucha permanente por poder tener ese espacio para jóvenes que tengan el deseo de seguirse formando, no solamente en lo profesional o no solamente en lo disciplinar, sino también, aunque no se den cuenta quizá en ese momento, pues ser parte de una institución que te forma con un alto sentido de responsabilidad y yo diría de agradecimiento social. Yo lo que les comento es que nunca permitan, o si sucede, que nunca vayan a creer que la Universidad de Guadalajara es alguna graciosa concesión de algún partido político o de algún gobernante del presente o del pasado, sino que se la debemos a esos mexicanos y mexicanas que lucharon para que este país tuviera instituciones, no solamente en el plano de lo educativo, sino en el sentido amplio, ¿no? Por ejemplo, en seguridad social, en salud, digo, por decir algunos otros ejemplos. Y me parece, y lo repito, que la Universidad de Guadalajara ha logrado, pero con creces, lo que muchas otras instituciones Desde lamentablemente luego. me parece que no han podido llegar a ese punto. De tal suerte que, bueno, pues la Universidad de Guadalajara significa ser parte de una comunidad que desde hace ya un par de siglos, más de un par de siglos, pero particularmente a raíz pues, de la conclusión de la Revolución Mexicana, pues significa esa conquista y que a quien nos debemos en todo caso es a la sociedad, porque son quienes a través de sus impuestos dotan de presupuesto a la universidad. Que es por conducto del gobernante en turno que se hace la parte, digamos, administrativa, esa es otra cosa, pero ningún partido le da, ni le ha dado a la universidad recursos, ni tampoco al gobernante en turno. Y ahí está la lucha que se ha dado. Exacto. Y entonces ese es el compromiso que debemos de tener con quien paga nuestra educación. Les hago la reflexión de que, porque a veces puede suceder, ¿no? Que lo que tienes de manera inmediata a la mano, crees que todo el mundo es así. Les digo, la educación pública en otros países del mundo no es como aquí. Es más barata que la privada, pero muchos jóvenes, aunque quieran aspirar a una formación profesional en lo público, en la universidad pública, no tienen el recurso porque sigue siendo caro, sigue estando fuera de su alcance. Entonces les digo, si ustedes creen que estudiar en la Universidad de Guadalajara es gratis o es exageradamente barato, se equivocan. Lo que pasa es que ustedes no lo pagan de su bolsa, pero alguien más lo está pagando y es la sociedad y ella nos debemos. Y también pues les hago la reflexión sobre el privilegio que deben de reconocer de estar estudiando en las aulas de esta universidad y para el caso de cualquier otra, en el sentido de que les hago un ejercicio imaginario, ¿no? Y a veces, como que sí, creo que la mayoría pues les cae un poco el 20 o reflexionan sobre ese privilegio. Les digo, imaginen que en este momento este salón tiene 100 butacas y hay 100 niños y en realidad estamos iniciando el primero de primaria. Ahora imaginen que ustedes toda su trayectoria académica de primaria, de secundaria y de bachillerato la cursaron en el mismo salón. Simplemente sus profesores son los que iban cambiando cada año. Y ahora estamos en un curso de grado, de pregrado, ¿no? Ya están en educación superior. Si ustedes voltearan a su alrededor, ¿cuántas butacas vacías creen que podrían contar? Cuando era primero de primaria, 100 butacas, 100 niños. O sea, ustedes podían voltear a su alrededor y contar 99 niños y niñas. ¿Cuántas creen que al día de hoy podrían contar? ¿Y cuántas butacas estarían vacías? Claro que el dato va variando conforme el tiempo, pero pues empiezan luego a decir, no, pues 50, ¿no? 60 butacas vacías, ¿no? Les digo, podrían contar cuando menos 86 butacas vacías. Entonces, ustedes son uno de 14 que lograron llegar hasta aquí. Los otros 86 se quedaron en el camino y difícilmente van a lograr pues, avanzar. Donde se quedaron, se quedaron.
Y eso es un gran privilegio, pero también una enorme responsabilidad para su sociedad, para su país y para ustedes, que deben de estar a la altura pues, de este privilegio. Entonces siempre los invito a que trabajen duro pues, para honrar también y fortalecer a la Universidad de Guadalajara. Entonces, para mí la universidad, digamos, en esos términos significa eso y mucho más. Este factor de cambio social y de movilidad social, como también se reconoce con datos duros, pero ya hablando también en términos de resultados y sobre todo en proyectos y en los años recientes, 3 décadas, cuando nace la red universitaria, que la universidad se transforma para bien profundamente, porque se desconcentra, éramos una universidad como prácticamente todas las públicas estatales del país, concentrados en la capital. Y lo que sucedía entonces es que no solo del interior del estado de Jalisco, de otras entidades de la República, pues venían a estudiar a Guadalajara ciudad, ¿no? No había Zona de otra. metropolitana, no había otra. Y es una realidad también que muchos jóvenes de la época que no tuvieron la condición de venirse a la ciudad, porque eso implica una inversión muy fuerte, al no tener opciones de desarrollo y de progreso y de estudio en sus localidades, pues su otra opción era migrar y muchos de ellos lo hicieron a Estados Unidos, ¿no? Especialmente al sur de los Estados Unidos. Y cuando nace la red universitaria, nos desconcentramos y se crean y se abren planteles en todo el estado de Jalisco. Al día de hoy somos 18 centros universitarios. También el caso de las escuelas preparatorias, de tal suerte que la cobertura que tenemos en la actualidad es de prácticamente los 125 municipios de Jalisco y somos la excepción. Ojalá fuéramos la regla. Y eso permitió que muchos jóvenes que antes no tenían opción de estudiar pudieran hacerlo sin tener que abandonar pues su lugar de origen, su familia, su casa y sobre todo sin tener que hacer un gasto que de otra forma no hubieran podido hacer. Eso le genera a Jalisco una condición distinta y El sobre todo desarrollo en de los Jalisco jóvenes. no podría explicarse sin la Universidad de Guadalajara, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Incluso, o sea, algunas cuestiones yo lo vi de primera mano, ¿no? Debo confesar que no lo tenía muy claro hasta que fui rector en Tepa. En ese momento, y creo que ha sido constante por lo pronto, 2 de cada 3 estudiantes eran mujeres. Entonces, antes del Centro Universitario de Los Altos, que es una región pues, en donde a las mujeres hace 40 años, 30 años, pues prácticamente les era imposible venirse a la ciudad. No necesariamente en algunos casos porque no tuvieran el recurso para venirse para acá, sino en aquel contexto de aquella época, pues porque simplemente una señorita no debía salir de su casa, ¿no? Y menos a irse a vivir sola en una ciudad. Entonces, hoy por hoy, Les dio la oportunidad. les dio la oportunidad a las mujeres de estudiar pues, oportunidad que no tenían. Yo conocí casos de mujeres que literalmente tuvieron que salirse de su casa, perdón por la expresión, a la mala, para perseguir ese sueño de poder continuar una trayectoria académica. Y ahora ya no es necesario. Bueno, la Universidad de Guadalajara también hoy es una comunidad con más de 335,000 estudiantes, 17,000 académicos. Se ofrecen más de 200 licenciaturas y 300 posgrados. Tenemos más de 5,000 convenios celebrados para el servicio social y las prácticas profesionales, más de 700 convenios con instituciones extranjeras. Ya lo había mencionado, es una de las instituciones que más movilidad social genera en el país, por lo mismo de tener presencia regional. Tenemos una enorme fortaleza. Nuestra carrera de medicina, pues históricamente ha sido, si no la más fuerte, una de las más fuertes del país, Acuerdo. porque tenemos a los hospitales civiles como institución hermana y son hospitales escuela. En un caso personal de mi hijo, en algún momento que tuvo apendicitis, y bueno, como padre siempre es así como que no quieres ver a un hijo entrar al quirófano. Y recuerdo que le hablé a un amigo, doctor, que ya murió él hace algunos años, para pedir su asesoría, ¿no? Y me dijo, no, mira, tú tranquilo, no te preocupes, aquí organizo yo mismo, o sea, te acompaño en el tema de la cirugía y mi hijo es muy bueno, no porque sea mi hijo, me lo dijo en su momento, y armamos el equipo, no te preocupes. Y me hacía una expresión, me dio una expresión
o me dijo un comentario que me abrió los ojos, no porque no lo tuviera presente, pero fue como muy contundente. Me dijo, mira, eh, recuerda que en los hospitales civiles, precisamente porque ahí atendemos a cualquier persona y típicamente a personas que no tienen seguridad social ni tampoco tienen el recurso suficiente para pagar una atención privada. Dice ahí, lamentablemente, desde el punto de vista humano, pues nos llegan los casos más desesperados, médicamente hablando, ¿no? Ujú. Los más difíciles. O sea, ahí en los hospitales civiles, literal, en todos los hospitales, pero en este en particular, todo el día, y por no decir las noches, pues se libran batallas para arrebatarle a la muerte a seres humanos, ¿no? Y me dice, entonces, los mejores médicos nos formamos en el hospital civil, porque una cosa es estudiar medicina en un aula y otra cosa es como Ya con los pacientes. complemento tener a esos pacientes para demás casos, en muchas ocasiones, casos como él usó la palabra, pues desesperados, o sea, al borde de la muerte, no es lo mismo, o sea, lo que él me trató de decir, mira, lo de tu hijo está detectado a tiempo, es algo hasta cierto punto de rutina, que es distinto a cuando ya, o sea, cuando tienes apendicitis, lo digo por experiencia propia, si no se opera, se revienta. Y cuando se revienta, Peligroso. le sigue peritonitis. Y si no se atiende rápidamente, y cirugía es lo único que hay que hacer, lo que sigue es asepticemia. Y ya sacarte una septicemia, o sea, se te envenena la sangre con excremento y pues es ya prácticamente una condena de muerte, ¿no? Entonces es básicamente, lo traigo a colación porque una Algo muy cosa es delicado. que sí, una cosa es que te operen de apendicitis de manera oportuna y otra cosa es cuando ya hay peritonitis, ya son escenarios muy distintos en el hospital civil, o en los hospitales civiles. Digamos que en muchas ocasiones llegan, por usar la expresión, tratando de ser didáctico, no necesariamente quien llega a operarse de apéndice llega en los primeros momentos, ¿no? Sino que ya más bien en la parte crítica o en la Al parte borde. delicada. Ujú. Y eso, pues, inevitablemente hace mejores profesionales, ¿no? Y profesionistas, porque estás en vivo. Y esa ha sido una enorme fortaleza, no solamente en medicina, ¿no? Prácticamente en Sin todas duda. Y las son hospitales carreras de salud. que hoy por hoy están entre los mejores del país en cualquier grado de comparación que se ponga. Entonces, Es para las correcto. personas que están interesadas en el área de salud, creo que deben sentirse muy orgullosos de tener unas instituciones como son los dos hospitales civiles, pronto tres, Exactamente, sí. y con la hermandad que tienen con la Universidad de Guadalajara, como nos cuentas, qué importante. Sí, y bueno, en materia de proyectos culturales, sin duda, una enorme labor con resultados innegables para la ciudad, para Jalisco y para el país. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el Centro Cultural Universitario, en donde está la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, que desde hace prácticamente 100 años está en resguardo y bajo la tutela y responsabilidad de la Universidad de Guadalajara, pero es la biblioteca del Estado. También está ahí el Auditorio Metropolitano Telmex, está el Conjunto de Artes Escénicas con las mejores salas en Latinoamérica, no hay duda. Y próximamente el Museo de Ciencias Ambientales, por citar pues algunos ejemplos, hay muchos más, el Teatro Diana, en fin, la verdad Pero es son de talla que mundial, por sí, decirlo y así. puso a la universidad efectivamente en un mapa en donde, y a Jalisco, ¿no? De En acuerdo. donde la verdad es que pues, ni pintábamos, ni figurábamos, ni existíamos, y hoy somos pues una, valga la expresión, potencia en infraestructura y en proyectos culturales. Totalmente. Muchísimas gracias por contarnos esto respecto a la Universidad de Guadalajara. ¿Y podrías platicarnos a grandes rasgos? Yo creo que dejaste a muchos jóvenes convencidos de formar parte de esta gran comunidad. Pero ¿cómo es a grandes rasgos el proceso de admisión? ¿Es muy complicado? ¿Es muy costoso? ¿Tiene varias etapas? No, en realidad hoy es muy sencillo y para decirlo de manera general, pues es un trámite que se inicia en línea. En línea puedes ver el calendario, el periodo en el cual haces, digamos, tu trámite de aspiración a distancia, en línea, como ya lo dije. Se realiza el pago correspondiente, que pues es más que nada simbólico, y te programan la fecha en que se aplica la prueba de aptitud académica, que Es un examen para todos, ¿es es un cierto? examen igual para todos, el mismo día, se aplica independientemente de tu carrera de aspiración y básicamente el ingreso se define en razón de dos elementos. Uno es tu puntaje del examen
y otro es la otra mitad, es literalmente mitad y mitad del todo. La otra mitad se logra a través de tu promedio de preparatoria. En el caso de las licenciaturas, en el caso de la preparatoria, pues tu promedio de secundaria, tu promedio de egreso. La mitad y la mitad, y sobre ese criterio se revisa de todos los que hicieron examen, bueno, pues, trámite y luego sí se presentaron al examen, conforme a los cupos disponibles, porque hay carreras en donde hay más cupos, hay carreras en donde hay menos. Del total de aspirantes, del que sacó el mayor puntaje, empiezan, digamos, a llenar el cupo y hasta el último que puede ser admitido. Y a partir de ese momento, si todavía había aspirantes, pues esos son los no admitidos, ¿no? Pero el procedimiento o el proceso es de aspiración y de tramitología. Hoy por hoy es sin duda más sencillo que nunca. Y en Tengo términos generales entendido serías. que la universidad tiene un caso de éxito con una colaboración para el examen de admisión. ¿Puedes contarnos un poco de la relevancia que tiene en cuanto a lo intachable que es el proceso de admisión a la universidad? Sí, en la universidad durante muchos años había esta sensación, inclusive algunas críticas, y me estoy remontando a principios de los años 90 y de ahí para atrás, que el ingreso o la admisión era discrecional. O sea, que no necesariamente entraban por determinados méritos o indicadores quienes entraban, y que había personas que quedaban fuera, o aspirantes que no podían, que no eran admitidos, pues no porque no tuvieran la capacidad, sino porque no tenían la buena relación o la palanca. La universidad, precisamente en el proceso de reforma La red. universitaria a la red, también incorporó una institución internacional de alto prestigio que se llama College Board, para, pues, de alguna manera eliminar cualquier suspicacia, ¿no? O por lo menos, pues, que no hubiera argumentos de esa naturaleza, porque muchas veces ni siquiera había evidencia, pero era algo que se replicaba, ¿no? Se viralizaba. No había redes sociales ni internet, pero se volvía viral. Claro. Y entonces, bueno, pues cuando se incorpora esta institución, el College Board, para la aplicación y evaluación de los aspirantes, pues se transparenta el proceso de admisión. Es decir, pues es muy difícil poder ahora sostener que Juan o Pedro ingresó por una palanca, pues, porque es un proceso que es público, que los puntajes pueden ser consultados del último admitido, de cada una de las carreras, cada uno de los calendarios, y tú sabes cuál fue tu puntaje y cómo se integró, ¿no? Y puedes saber entonces cuántos puntos te hicieron falta, o incluso décimas de punto. A veces es así de cortito, pero sucede. Te hicieron falta para poder ser admitido en la carrera que aspiras. De acuerdo. Y déjame, Guillermo, pasando a otro tema, ya platicamos de algunas de las grandes cosas que tiene la universidad. Yo creo que nos alcanzarían varios programas para hablar del impacto que ha tenido la universidad en la cultura, en el desarrollo, en la educación de Jalisco. Pero déjame pasar a la parte de la crítica o del lado malo, por así decirlo. Porque estarás de acuerdo conmigo que cualquier institución, cualquier organización humana que se haya creado, pues tiene sus áreas de oportunidad, por así decirlo, por no decir red flags. Sí, sí. ¿Qué autocriticarías tú de la Universidad de Guadalajara como para que los jóvenes tengan como una información respecto a qué es esa como autocrítica? Bueno, yo sí quisiera, aprovechando este comentario o esta pregunta, comentar la satisfacción que me ha dado ser parte de la administración actual, encabezada por el rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Como dicen los chavos ahora, él sí me representa, ¿no? En términos universitarios. Es correcto. Creo que ha sido un rector muy sensible y muy cercano a la comunidad universitaria, y que pues ha puesto mucha atención en temas en los que durante años pues no había sucedido, ¿no? Además ha sido un rector de estar, o sea, de la red. No ha estado en un escritorio, en una oficina, sino que ha estado en permanente contacto y comunicación con las comunidades, y en razón de ello también en los planteles, y gracias a ello pudo recoger desde el día uno muchas deficiencias y muchos temas que era importante atender, ¿no? Él comentaba, fechas pasadas lo escuché, de una de esas visitas, ¿no? Que alguien se quejaba de las secretarias, ¿no? De la atención de las secretarias, no recuerdo en qué plantel. Y entonces que el que se dio cuenta las condiciones en las que las secretarias atendían durante 8 horas al día en una silla
pues en pésimas condiciones, con máquinas que difícilmente funcionaban pues como deberían, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de las acciones que no es la más importante, pero hacen diferencia, ¿no? Fue Totalmente. dotarles a las secretarias y a cualquier personal de la universidad que su trabajo es estar 8 horas atendiendo a otros universitarios, pues mínimo una buena silla, ¿no? Que sea cómoda, un buen equipo de cómputos, tus herramientas para hacer un trabajo de calidad. Eh, Ha resuelto muchísimas carencias y muchas asimetrías, como él lo ha llamado, además atinadamente, en los planteles regionales respecto a los de zona metropolitana, particularmente en el sistema de educación media superior, una inversión bastante fuerte en bardas perimetrales, en renovación de laboratorios. Siendo autocríticos, la verdad es que sí había muchos rezagos. El tema de la titulación era un vía crucis brutal. O sea, si te iba bien del día que iniciabas el proceso al día que lo concluías y tenías el título en la mano, y si te iba, lo repito, muy bien, tardabas un año. Hoy, en menos de una semana, ya puedes iniciar tu trámite. Es mucho más sencillo, mucho más rápido, con mucho menos vueltas al banco y en menos de una semana tener ya tu título, ¿no? Entonces es un salto enorme. Había un rezago brutal y una demanda justificada hacia la universidad pues de lo mal que estábamos en esa parte. Afortunadamente se le ha dado la vuelta. Y qué Eh, importante lo que nos cuentas, porque me imagino que fue un trabajo también muy importante que hizo una institución. Y volviendo al tema de un poco lo que nos comentabas, que les insistes a tus alumnos y que les has insistido, de lo que representa un lugar en la universidad, ¿no? Y que a veces incluso hasta las deficiencias que a lo mejor podrían llegar a ver, implica un trabajo detrás, implica mucho trasfondo. Entonces, qué importante lo que nos cuentas en esos procesos. Algo que me llamó mucho la atención platicando con chavos que están en la prepa, y no sé si es un mito, pero ya tú nos platicarás al respecto, es que dicen que se marcha mucho en la UDG. Y a mí me pareció muy importante preguntarte y preguntar a un universitario de tu generación la perspectiva respecto a las marchas, porque siento que hoy en día no se tiene como realmente la perspectiva de lo que significa la protesta universitaria. Si nos pudieras compartir algo al respecto. sí, claro, mira, antes o para hablar de la Universidad de Guadalajara, yo creo que es importante que hablemos pues, de lo que es la universidad como tal, De ¿no? acuerdo. Como institución, hasta como concepto, desde su creación. Yo creo que hay dos momentos muy relevantes para hablar de un antes y un después de la civilización y de la humanidad. Uno de ellos es cuando nace la imprenta, ¿no? Es cuando el libro de alguna forma se empieza a masificar con todo lo que esto implica. Antes de la imprenta sabemos que pues, los libros que existían estaban su acceso pues, muy limitado y muy restringido a muy pocas personas. Y bueno, con la imprenta esto cambia. De tal suerte que pues, yo creo que es la herramienta, digamos, civilizatoria o la piedra angular, ¿no? Con la que se detona ese antes y un después. Y la universidad, cuando nace como tal, pues es la institución civilizatoria más importante de la historia de la humanidad. Eh, si te fijas y revisas a partir de que se crean las universidades o que nacen, en momentos difíciles para países que tienen o cuentan con universidad o universidades, difíciles en términos de violencia o de la instalación o intento de instalación de regímenes autocráticos o dictatoriales que restringen y limitan las libertades y los derechos. Por algún motivo, en diferentes lugares del mundo y en diferentes tiempos, han logrado en esos intentos conquistar, ¿no? O ir abarcando muchas otras instituciones, pero por algún motivo, lo repito, las universidades son las que resisten hasta el final y típicamente son las universidades, para no hablarlo en abstracto, los universitarios y particularmente los y las estudiantes, quienes dan esa batalla no en contra de la instalación de un régimen autocrático, sino más bien la lucha para preservar los derechos que tenemos y las libertades, ¿no? Que no haya retrocesos en esos términos. Es poca cosa. Exactamente. Entonces, fíjate bien, revisa
típicamente son los universitarios y particularmente los estudiantes quienes dan esas luchas y dan esas batallas. Por eso es importantísimo pues la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y la universidad como concepto. Y nosotros como parte de eso mismo. Claro, y como jóvenes a mí me parece que saber que uno es parte de ese poder, de poder detonar como esas luchas o de decir no ante ciertas limitaciones a la libertad. Exacto. Que se Y tiene esa posibilidad siendo joven. A mí me parece que es muy importante. no, efectivamente, en la universidad, pues históricamente, y no solamente en los años recientes, como comunidad nos ha tocado, y me tocó como estudiante más de alguna ocasión, y luego ya como profesor, y luego ya como funcionario, ser parte de estas manifestaciones, de estas marchas, que tienen que ver precisamente con esta defensa de la educación pública, pero también de derechos y libertades, eh, porque me remito nuevamente a un poco a lo que mencionaba, ¿no? De lo que somos y a quién nos debemos. Mi opinión es que nuestra universidad particularmente, por su fuerza, su potencia y sobre todo la conciencia de que si somos universidad, esa es otra de las cosas que yo les digo a mis alumnos desde el primer día, les digo, nosotros sí somos universidad de veras. O sea, nosotros no somos un letrero afuera que dice universidad. Nosotros sí la vivimos y la promovemos, porque universidad es como universalidad. Y yo lo que les digo, aquí cabemos todos. Aquí cabe quien es budista, quien es católico, quien es cristiano, quien es agnóstico, quien no cree en un Dios, en el ninguno. Les digo, aquí caben los que le van al Atlas, a las Chivas, a la América. Aquí cabemos, les digo, ahí les digo la broma, ¿no? Les digo, siempre y cuando primero le vayamos a los Leones Negros, pero después de Claro. eso ya le pueden ir a quien quieran. Y puedes también tener cualquier preferencia sexual, por citar algunos ejemplos, ¿no? De lo que Nos es hace la diversos. universidad, ¿no? Ujú. Es un espacio de libertad en donde tenemos que gozar de la garantía de que en las aulas podamos hablar con respeto, abordar y discutir cualquier tema en libertad para la construcción del conocimiento y la formación de mentes críticas. Y eso muchas veces en países como el nuestro es difícil que algunos gobernantes lo entiendan, ¿no? O sea, porque son muy sensibles a la crítica, así sea crítica fundada y argumentada. Para ellos es la crítica y ya, ¿no? O sea, ¿cómo se atreve una institución o alguien dentro de una institución a expresarse mal del desempeño de tal o cual gobernante? O también puede ser que en su momento, pues como yo creo que ha sido al paso de los años, en distintas etapas, en donde, bueno, ¿y por qué en la Universidad de Guadalajara pues no la podemos nosotros llevar, ¿no? Nosotros me refiero al gobernante en turno, ¿no? O a los gobernantes en el sentido amplio. ¿Por qué nosotros no podemos decir para dónde vaya, ¿no? Yo recuerdo que les comentaba hace ya muchos años, decía, es que i- imaginen que la universidad nosotros dejáramos, o sea, no fuéramos la universidad que somos y no la defendiéramos y renunciáramos a eso. Pues un día llega un gobernador que estoy hablando hipotéticamente, ¿no? Ese es el ejemplo que les pongo. Imaginen que llega un gobernador que pues es muy religioso, a lo mejor católico, y que tuviera el poder de definir el destino de la universidad y definir su rumbo y su ruta, pues a lo mejor tendríamos durante 6 años la Universidad Católica de Jalisco, ¿no? Y en donde a lo mejor habría un culto, pero además sería un culto en particular, ¿no? Sería, o sea, no eres católico, pues entonces no eres parte de la universidad. Tú profesas otra religión, pues no puedes entrar, ¿no? O no crees en Dios, o en este Dios, pues entonces tampoco. Y a lo mejor luego un buen día llega un gobernador del otro extremo ideológico en donde dice no existe Dios, ¿no? Y entonces le vamos a quitarlo de Universidad Católica y ahora va a ser la Universidad de Guadalajara secas y se van a prohibir que traigan crucifijos de ninguna naturaleza, ¿no? O cualquier símbolo que represente alguna religión está prohibido porque entonces, pues eso no, eso sería fatal, pues, o sea, como universidad no podrías pues, avanzar para lo que se creó la universidad. Y en esos términos, pues a veces hay que salir a la calle a marchar y hay que manifestarse porque lo que está en juego es ese espacio
de formación de mentes críticas que a algunas personas, propios o extraños, en distintos momentos, les puede resultar incómodo. Pero es necesario en una sociedad, ¿no? Porque una sociedad que nos cuestiona su realidad, particularmente los jóvenes, pues es una sociedad estancada, es una sociedad que no puede avanzar, porque me remito a lo que mencionaba hace un momento. Basta con acudir al momento que nace la universidad y ver la diferencia que hizo para la humanidad y que ha hecho para la humanidad, y cuando no había universidad, cuál era el estado de las cosas para las sociedades de la época, ¿no? Y perdón que me regresé al tema de lo de las marchas, Perfecto, pero es muy importante y no es poca cosa lo que nos cuentas. Y al contrario, si alguien tiene, como lo dijiste, la gran responsabilidad de ser parte de la institución, de hacerla suya y defenderla, porque a la vez está defendiendo la libertad y todas las posibilidades de que no haya una represión en el futuro. sí, Gracias por compartirnos esa perspectiva. al contrario, perdón, y entonces me perdí ahorita un poquito de lo otro que me habías preguntado por regresarme a lo de las marchas. Si me lo permites, me gustaría mucho tu perspectiva ahora como académico, Ujú. porque tengo entendido. ¿Cuántos años tienes? Digo, nos platicaste que empezaste a los 19, ¿es correcto? Sí, Enseñando y desde entonces has seguido impartiendo clases. así En la es. actualidad, ¿qué materias impartes? En este momento comercio exterior, pero en mi trayectoria docente, ya les había dicho, empecé con matemáticas, después empecé dando clases de lógica, aparte de las de matemáticas. Posteriormente, cuando regresé de estudiar mi posgrado, un día me llamó el entonces jefe de departamento de mercadotecnia, y no, miento, el jefe del departamento de turismo del CUSEA, para pedirme de favor si podía sacar adelante un grupo eh, de los licenciados. No recuerdo cuál era la carrera específica, Ujú. pero la materia tenía que ver con administración de empresas turísticas, y me pidió de favor porque la profesora que daba ese curso en ese ciclo en particular tuvo una situación de salud delicada y no pudo seguir dando la clase, y me pidió a ver si era posible pues retomarla desde donde la llevaban y sacar adelante pues a los jóvenes y a las jóvenes. Pues yo acepté con mucho gusto, fui, pues, concluimos con el ciclo, le llevé ya las calificaciones, la evaluación y todo de ese grupo, y me ofreció clases ya con mi nombre en licenciatura. Entonces, en ese momento dejé de dar clases en preparatoria y me fui a dar clases de licenciatura y en CUSEA. Y al paso de muchos años he dado diversos cursos, algunos incluso ya desaparecieron, por ejemplo, Laboratorio de Casos de Mercadotecnia, creo que ya no existe, Marketing Internacional, Marketing, también durante algunos años di Comercio Internacional, que después ha ido evolucionando a lo que es hoy Comercio Exterior. En su momento di clases de Administración Pública, de Políticas Públicas. Muy brevemente también di clases de maestría, hace ya muchos años. Y digamos que en términos generales han sido materias en torno al comercio internacional, pero también al tema de la gestión pública. ¿Y cómo ves a tus alumnos últimamente? ¿Hay algo que te gusta insistirlos? ¿Los ves convencidos de la carrera? ¿Ves algo muy positivo en esta generación de chavos? ¿Los ves o ves cuestiones que te preocupan como profesor? ¿Algo que quisieras compartirnos? Bueno, al paso de 32 años casi, en septiembre de este año, o sea, aquí a la vuelta cumplo 32 años ya de docente, pues sí, han pasado por mi aula 64 generaciones, ¿no? O sea, 2 generaciones por año. Sí te puedo decir que hay una diferencia, digo, hasta el contexto y el mundo de hace 32 años obviamente es diferente. Hace 32 años, pues tus estudiantes entraban al salón con un cuaderno, con una mochila, ¿no? Como a mí también me tocó. Hoy, pues en realidad algunos tienen su computadora, su tablet. Sigue habiendo, obviamente, quienes toman sus apuntes, en físico. Eh, Han sido diferentes, pues, las generaciones, cada una conforme a su propio contexto. Quizá yo sí alcanzo a apreciar en las generaciones más recientes jóvenes, pues con una preocupación, por usar la palabra, mayor en relación a generaciones del pasado, sobre el estado actual de las cosas en el mundo, ¿no? La violencia, las guerras, pues el futuro, la parte económica, que sin duda pues valga la expresión, complicado, ¿no? Al paso de los años. Y me refiero, por ejemplo, pues para un joven de hoy está, o pareciera por lo pronto,
pues muy fuera de su alcance el hacerse de una vivienda, ¿no? O sea, en una etapa temprana de su vida. Y todo eso creo que le suma y le abona a un estado de ánimo no necesariamente como creo solía ser hace muchos años. Y bueno, pues siempre deseosos de que precisamente el paso por las aulas universitarias puedan cambiar ese tipo de circunstancia en términos anímicos, ¿no? Porque pues al final del día también es cierto, es difícil, me queda claro, que en ese momento de tu vida y en esa etapa tengas conciencia de que tampoco en otras generaciones ha sido sencillo. Todas las generaciones han tenido sus retos, todos los Sus contextos luchas. siempre, exacto, todos los contextos siempre han sido más adversos que favorables, y prácticamente en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, de hecho, estamos muy acostumbrados a las comodidades actuales. Voy a poner como ejemplo, a lo mejor medio burdo, pues hoy tenemos nuestra regadera y nuestro excusado, ¿no? Tienes tu baño y tienes papel. Pero hace 100 años, pues eso era algo que existía, pero era un lujo, era solamente para unos cuantos privilegiados. Hoy lo damos por hecho y lo damos por sentado. Entonces, eh, yo es lo que alcanzo a apreciar, ¿no? De las nuevas generaciones, cada una en su contexto, cada una preocupada por su situación personal, particular, familiar, social, y en la mayoría de los casos sí con un deseo de avanzar, pero sí también con una confusión de y hacia dónde corro, ¿no? Que esa es compartida, pues cuando yo estuve en ese momento de mi vida y un poco traté de expresarlo al inicio de esta charla, pues la verdad es que, o sea, yo decía, bueno, ¿y para dónde? ¿No? ¿Para dónde hay que darle? Porque no te quieres equivocar, porque si quieres ser exitoso, y el primer problema es, ok, pero define éxito, ¿no? Porque una cosa es el éxito, cómo te lo definen desde afuera, y esa es una trampa en la que creo que hay que tratar de no caer. O sea, el estereotipo del éxito, que ese sí no ha cambiado mucho en muchos años, ¿no? El estereotipo es tener mucho dinero, tener muchas cosas materiales, y entonces, y además, si se puede ser, destacar en tu profesión, o sea, destacar, ser el gerente general, ¿no? O fundar una empresa eh, cuando yo creo que el éxito es mucho más, o puede ser, o debe ser mucho más que algo tan limitado a lo material y ese tipo de cuestiones, sobre todo cuando es como en abundancia. Yo respeto quien se plantee como meta en la vida acumular riqueza material, pero creo que ese es el primer gran problema cuando estás como, eres un joven que estás enfrentando la decisión de tu vida, es lo que crees en ese momento, es que la decisión más importante de mi vida es cuál va a ser mi carrera. Yo creo que más bien la definición es ver hacia adentro, hacer un ejercicio sobre ti mismo, ¿no? Crítico, como abstraerte, como si pudieras, digamos, como platicar contigo mismo, hacer la pausa, como si no existiera el universo, como si no existiera la sociedad, no existiera todo este ruido que es el internet, las redes sociales, que no existiera ni tu mamá, ni tu papá, ni ningún otro familiar, ninguna otra voz, ¿no? Que te des esa oportunidad de ver hacia adentro y decir, ok, antes de elegir una carrera, o sea, ¿cuál es el éxito, no? O sea, yo creo que esa es la ruta que realmente hay que intentar trazar, o por lo menos bosquejar en ese momento. Para mí, ¿qué significaría ser exitoso, ¿no? O exitosa. Y en ese marco, para mí, ¿qué significa hoy la felicidad? O sea, hoy, ¿qué me hace feliz? Y Claro. eso que me hace feliz hoy me haría feliz mañana, en 10 años, en 20 años, ¿no? O una batería de cuestiones que te hacen feliz. Porque la felicidad, pues yo te digo, por ejemplo, desde hace algunos años y a la fecha, mi felicidad, así cuando soy muy alegre y muy feliz, es con algo muy cotidiano y muy sencillo, y típicamente el fin de semana es cuando tengo esa oportunidad. Es un buen plato de comida, bien preparado, y con una buena copa de vino tinto, ¿no? O sea, el alimento con la copita de vino tinto para mí me hace muy feliz, y así ha sido durante años, ¿no? Entonces, pues, no hay duda, yo no tengo riqueza material, pero no la necesito. Yo les mencionaba en un evento en el Paraninfo a algunos jóvenes, y lo hago ahora,
Yo creo que mientras más riqueza o más en lo material, ¿no? Más cuestiones materiales acumulas, más te vuelves esclavo de ellas y más pesado viajas. Y la vida es tan cortita que yo creo que vale la pena viajar ligero, ¿no? Y viajar ligero es eso, encontrar, y mientras más pronto en tu vida lo logres, esos elementos, ¿qué te hace feliz? Más allá de lo material. Ahora, pues, si tu felicidad es eso, pues entonces hay que trazar esa ruta, ¿no? Pero antes de pensar en una carrera, creo que esa es la reflexión que vale la pena que hagas. Totalmente de acuerdo contigo y muchas gracias por compartirnos esa perspectiva. Incluso me gusta mucho tu historia porque a mí me parece, volviendo al tema de que cuando eres joven y estás ante ese momento, y me parece que platico contigo, veo que quizás no es necesario tener como un camino y este va a ser y tiene que pasar esto a los 2 meses y a los 2 años y a los 4 y tengo que estar aquí y tengo que lograr esto, que me imagino no está mal hacer una planeación, pero como nos cuentas, a lo mejor ir viendo conforme el camino que te va moviendo, me parece que puede ser una gran opción Yo creo que si te eso, vas conociendo, ¿no? sí, exacto. Yo creo que eso es lo principal y al final, la verdad es que cree uno, bueno, eso es mi convicción. Uno cree, y es muy humano, que tienes el control, ¿no? O que puedes tener el control hasta de tus decisiones. Yo creo que sí, una parte es cierto, pero es un compuesto también de las circunstancias que esas nadie las podemos controlar. Entonces yo te comentaba, mi trayectoria profesional pues ha sido una mezcla de las dos cosas, ¿no? Sí, la definición que yo he tomado al paso de los años, pero también pues los contextos, los Las momentos, las oportunidades. oportunidades que se te presentan, de tal suerte que pues a lo mejor tú te puedes obsesionar o trazar una ruta de es que yo quiero ser, voy a hablar por ejemplo de mi caso, yo quiero ser como meta en la vida secretario general de la Universidad de Guadalajara. Y así puede haber para otro tipo de espacios en lo público, en lo privado, y puedes poner y hacer todo lo que está a tu alcance, que eso es el límite que tenemos, lo que está a nuestro alcance, ¿no? Pero si lo externo no se acomoda, no vas a llegar. Punto. Y eso no tendría por qué ser motivo como de amargarte la vida o fracasé. Simple y sencillamente, tú Tantear. pusiste lo que sí tenías a tu alcance, pero el contexto no favoreció. Y suceden cosas al revés, ¿eh? O sea, digamos a la inversa. Las personas que no tenían una definición en particular sobre algún determinado puesto o alguna determinada logro profesional y que, pues, casi, digo, no literal, ¿no? Pero en sentido figurativo, que como que ibas pasando y te dijeron, ¿no quieres ser, director de área aquí? Pues sí, ¿no? O sea, ya depende de que tú digas sí o no. O sea, por ejemplo, a mí la primera vez que me invitaron de director de cultura de Zapopan, pues yo estaba muy joven. Y, y cuando, repito, se me hace la invitación, pues yo tenía pues literalmente, ¿no? O sea, dos opciones, decir sí o no. El no quizá hubiera sido lo correcto en términos de que yo no tenía una experiencia, una trayectoria con la que me sintiera con el 1000% de capacidad para cumplir con esa responsabilidad. Sin embargo, dije que sí. Y en el sí no me arrepiento porque fue un enorme aprendizaje, una acumulación de experiencia y buenas relaciones muy importante para lo que siguió después. Y porque yo creo que a veces nosotros nos saboteamos. O sea, yo creo que esa es parte de lo que necesitamos trabajar, sobre todo en esa etapa de la vida. Creer que tenemos las capacidades para enfrentar lo que se venga, ¿no? En términos profesionales. Y es un Y constante trabajo de preparación, ¿no? Porque me imagino como ustedes, si un día llega una oportunidad, pues tampoco es como que lleguen solitas y demás. A veces sí, las circunstancias de la vida te llevan, pero debes prepararte también para que esas oportunidades se vayan construyendo de alguna manera, ¿no? exacto, sí, como que se retroalimenta. O sea, ok, se presenta la oportunidad, tú dices, va, pero luego que dijiste va, te metes con todo el compromiso, con todo tus capacidades y a dar resultados, ¿no? A donde te inviten. Y como dicen, bueno, pues es que yo no sé de eso, pues no, nadie nació enseñado, ¿no? Y muchas veces una buena escuela es el hacer, ¿no? Pues porque ninguna carrera, digamos 100% de aulas, te va a dar lo que te da la experiencia en vivo, ¿no? Del mundo real. De tal suerte que, claro que es importante la parte formativa en el aula, pero el complemento es hacer ya en vivo. Y a mí me parece que el pensar
que definir una carrera y estar en ella y luego egresar y titularte de ella ya te dio las herramientas para enfrentar la vida y el mundo, pues es un error, ¿no? De inicio. Sí te da muchos elementos, pero la vida es un proceso permanente, ¿no? Y eso incluye la parte laboral profesional. O sea, en realidad terminas por llegar a puntos, podría ser mi caso, bueno, a mi edad y después de muchos años de trabajar en diferentes ámbitos, pues la verdad es que he aprendido poco, ¿no? O sea, lo que estoy tratando de decir es que hay todavía margen para seguir aprendiendo y seguir construyéndote una carrera profesional que es el complemento de un todo, y perdón que regrese al punto, ¿qué es lo que me hace feliz, ¿no? Y qué es éxito para mí, por ejemplo. Pues éxito yo creo que es tener la oportunidad de viajar y conocer el mundo, ¿no? Por ejemplo. Este, y en ese sentido, la parte profesional me permite viajar. Entonces, lo principal no es, por lo menos no para mí, mi currículum, sino el currículum como parte de algo más amplio, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Exactamente. De acuerdo contigo, Guillermo. Y justo que estamos hablando para los jóvenes, quizás alguien que nos escucha ya está estudiando en la Universidad de Guadalajara, ya está en la prepa o ya va iniciando la carrera, pero ya es parte de esta comunidad. Eh, ¿Podrías compartirnos algo que me parece muy importante? Es tu perspectiva respecto a la participación de los jóvenes en la vida institucional. ¿Cómo pueden participar dentro de su institución? Bueno, pueden participar de muy diversas formas, empezando por la participación que puedan tener directamente en sus planteles, en sus escuelas, con sus compañeros, con la buena relación con sus profesores, profesoras, incluso los directivos. Y si es por la vía institucional, bueno, pues hay mecanismos de participación política que es muy importante para la institución y también como parte de una formación me parece personal y hasta cierto punto profesional, ni más ni menos en este momento, igual que cada año, está iniciando el proceso electoral. Somos una universidad que fue de las primeras, pero además todavía nos distinguimos porque no todas han abierto en sus espacios de representación colegiada. En nuestro caso, el máximo órgano de gobierno es el Consejo General Universitario, pero somos una institución que está llena de órganos colegiados, que es lo que permite que se discutan, básicamente por lo mismo que yo decía, si somos universidad de a de veras. Se discuten, se analizan y en su momento se aprueban en esos órganos colegiados, como los consejos de centro universitario, como el Consejo Universitario de Educación Media Superior, los consejos de escuela. Es en colectivo que se discute los temas relevantes de la institución. Y en el proceso electoral, que es cada año, se abre la puerta a la participación de los y las estudiantes para esos espacios de representación en donde pues pueden tener esta posibilidad de incidir en la vida institucional, en el trabajo cotidiano, pero también en la definición del futuro de la universidad o de su visión. Y decía que fuimos de los primeros y somos de los pocos que sus órganos de gobierno, incluyendo el máximo, prácticamente la mitad de la composición, no, la tercera parte de la composición del consejo es de representación estudiantil. Hay muchas instituciones en donde los consejos tienen nula o muy poca representación estudiantil, de tal suerte que somos un espacio o somos una institución, más bien, que tiene esos espacios para nuestros jóvenes estudiantes, ¿no? No solamente el espacio para que se formen profesionalmente y con sentido social y con mente crítica, sino también para ser parte del gobierno de la universidad. Y yo creo que eso no es poca cosa. Y además, como experiencia, te abre los ojos, te abre muchas puertas también. Yo tuve la oportunidad, también fue una circunstancia que ahorita no los aburro con la historia, pero yo no tenía en la ruta participar políticamente cuando era estudiante. Al final del día sucedió nuevamente, se me presentó la oportunidad, me hicieron la invitación, dije sí, participé y fui consejero general universitario en 1996, hace ya algunos ayeres, y misma historia, o sea, fue parte de una experiencia que complementó todo lo demás y que sin duda me ha servido al paso de los años. Y sí la recomendaría, pues, a los estudiantes. Ahora, si por algún motivo no te interesa ser representante estudiantil,
pues que te involucres de todas formas en los temas y acudas a votar, ¿no? Que por lo menos participes conociendo cuáles son las propuestas de las planillas y en función de esas propuestas que acudas a votar el día de la elección. Y tiene que ver con lo que comentábamos, ¿no? Si tanto ha costado estar en una institución como la de la Universidad de Guadalajara, tomarse la seriedad de ser parte de sus procesos de gobierno, Exacto. pues es la mayor relevancia. Muchas gracias. Para Guillermo Gómez Mata, ¿qué hace un buen universitario? Pues a mí me parece que lo primero es identificarte como tal, ¿no? O sea, como se dice, creértela. Y ser buen universitario, pues no necesariamente significa ser parte de entrada de la comunidad universitaria. O sea, todos quienes somos egresados de la Universidad de Guadalajara somos universitarios también. Ahora sí que eso no se quita, ¿no? Afortunadamente. Y se lleva con orgullo. Ser un buen universitario, pues es tener conciencia de que tu actuar cotidiano en lo profesional, pero también en lo personal, de una o de otra manera representa a una institución. Por eso decía, eso no se quita. Y como universitario, pues para mí ser un buen universitario es, uno, ser agradecido con la institución. Dos, en ese agradecimiento, regresarle a la universidad de la forma que se te presente la oportunidad, algo de lo mucho que te ha dado. Les platico, por ejemplo, lo que a mí me ha significado ser o poder ser universitario, ¿no? Empezando como estudiante y después pues, también académico y luego en distintos momentos funcionario. Porque la historia de mi familia no se puede entender, y es el caso de muchas familias, no se puede entender sin la Universidad de Guadalajara. Y no estoy hablando estrictamente hablando de mi familia actual, es decir, mis hijos y mi esposa. Me estoy refiriendo a mi familia, mis hermanos y mis papás. Mi padre quedó huérfano de padre muy joven, de hecho era niño, ¿no? Y pues tenía dos hermanas, una mayor, una menor, y su mamá, que queda viuda, mi abuela, y en una condición muy, muy difícil económicamente hablando, pero muy comprometida. Lo bueno es que mi papá siempre ha tenido como un buen humor y yo nunca se me olvida cuando platica que dice, no, pues cuando era niño, en mi casa comíamos a la carta, ¿no? Y entonces tú dices, pues ¿cómo que a la carta? Pues o sea, tenían mucho dinero, ¿qué? No, el que sacaba la carta más alta, ese comía, y los demás nomás veíamos, o sea, es una forma de él de expresar su circunstancia. Lo veía con humor, pero vaya relevancia. Pero sí, era muy, muy, sí, tenía una circunstancia, él y sus hermanas y su mamá muy difícil económicamente hablando. Y él siempre lo ha dicho, es que si no hubiera sido por la Universidad de Guadalajara, no hubiera tenido la oportunidad, ni los recursos, ni forma, pues, de poderme formar profesionalmente. Y eso le cambió la vida, le cambió el mundo. Y yo no había ni nacido y la universidad ya me estaba dando, ¿no? O sea, y me estaba dando y a manos llenas porque por la vía de darle esa opción a mi padre, él pudo fundar una familia y sacarla adelante. eh, y y después es tan generosa la universidad que a mí me dio la oportunidad también de estudiar, después de ser profesor y en distintos momentos, como ya lo dije, ser funcionario. Entonces, yo creo que una parte clave y fundamental es ser agradecidos con la institución. Siempre estar atentos para aportarle, ya lo dije también, lo que esté a nuestro alcance. No me refiero en lo económico, que tampoco sobra, pero hay muchas otras maneras de regresarle a la universidad. Honrarla, o sea, es decir, ejercer nuestra profesión con total seriedad, con total ética, con total transparencia, promover pues, los principios de la universidad con propios y extraños, valga la expresión, y pues este sentido de comunidad, porque los universitarios, yo te diría, bueno, pues cuáles, ¿no? Digo, porque mi expresión obedece como que los universitarios somos atemporales, es decir, hay universitarios que físicamente ya no están, pero queramos o no, somos parte de esa comunidad en la que ellos son parte, ¿no? Aunque ya no estén físicamente. Gran obra colectiva. Exactamente. Entonces, yo creo que es desempeñarte en tu día a día con probidad y con honestidad, con responsabilidad, es un buen universitario. Y un buen universitario, y también ahí regreso al tema, ¿no? Y lo he dicho públicamente, lo hago nuevamente ahora. Ricardo Villanueva me representa porque sí es un universitario que tiene el puesto y la tarea y la responsabilidad altísima de ser rector general.
pero nunca, o sea, ya era universitario y sigue siendo universitario y nos trata, ¿no? Como pares a todos los universitarios y universitarias que coincidimos, sí, con la responsabilidad directa, pues, de trabajar para la universidad, los estudiantes para formarse, pero al final del día los puestos son efímeros, ¿no? O sea, eh, no somos empleados o quienes colaboran con nosotros en las diferentes oficinas y tareas, y empezando digamos, la filosofía que él desde el día uno plantea, con la que me identifico plenamente durante toda una vida. Yo así lo he sentido. O sea, no es algo que tú digas, me voy a instalar en este plan. O sea, es algo que cuando eres universitario, valga la expresión de veras, te queda claro, lo sientes y actúas en consecuencia. Tú no ves en alguien que está bajo tu responsabilidad, valga la expresión, un empleado. Todos somos empleados de la Universidad de Guadalajara y por su conducto de la sociedad, y todos quienes coincidimos en una oficina, empezando por quien tiene la tarea de labores de intendencia, ¿no? Y acabando por el directivo y todos los demás colaboradores, somos eso, somos compañeros, somos universitarios y somos personas que debemos de cumplir con la tarea que te toca. Y quien tiene la tarea de la intendencia es igual de importante que el que tiene la tarea de dirigir, que el que tiene la tarea de administrar, porque si cualquiera de esas tareas dejan de hacerse, quien paga el pato, quien paga el precio, es la universidad. Y ser universitario es eso, cumplirle a la universidad, y es amarla y es reconocerle todo lo que te ha dado. De repente, yo he escuchado al paso de muchos años, ¿no? Personas y no pocas, lamentablemente, que de repente es algún día que no les toca, es que los inviten, ¿verdad? A alguna tarea de dirección o de ser funcionario, pues hasta a veces hasta como que se molesta, ¿no? Y yo tanto que le he dado a la universidad, y yo digo, no, yo creo que nunca nadie le ha dado lo suficiente a la universidad, como para pagar, valga la palabra, En lo que la proporción a lo que la universidad te universidad. ha dado, ¿no? O sea, yo creo que esa es una deuda que es impagable y tienes que actuar como si lo fuera, ¿no? Con total y absoluta entrega a la casa de Jalisco, ¿no? La casa más importante, yo creo, del estado de Jalisco. Totalmente, y así como fue tu caso, me imagino que hay miles de historias que fueron transformadas, las vidas de muchas familias, gracias a la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo ve el secretario general el futuro de la institución? Me siento positivo. Creo que en la universidad, particularmente en este periodo que está por concluir el próximo año, ha mostrado más que nunca, pues, estar a la altura de las circunstancias y al servicio de la sociedad en el sentido amplio, y con el mayor compromiso, pues, de lo que somos, ¿no? Y de seguir siendo, y cada vez con más fortaleza, con más mística, con más claridad. Yo me siento positivo de ver una institución que sigue creciendo, que sigue con una ruta que no es la de alguna persona o grupo de personas, sino que es una visión que se planteó hace ya décadas y que seguimos avanzando. O sea, no caemos en la tentación de inventar el hilo negro cada 6 años o cada 3, como luego sucede en otros ámbitos o espacios públicos, sino que somos una comunidad que trabaja, como ya lo dije hace un momento, de manera colegiada, de manera colectiva, y en donde no hay espacio para proyectos individuales. Yo creo que eso fortalece cualquier institución, ¿no? Porque cuando toda una institución depende de la voluntad de una sola persona y de una sola voz, pues ya se echó a perder el asunto por el simple y sencillo hecho de que eh, la fortaleza del ser humano, creo, y luego después del ser humano, de todos en colectivo, radica en la diferencia, en la diversidad, en el respeto a ellas y en la posibilidad de poderlas compartir en libertad y de poder construir precisamente desde ahí. Cuando tienes instituciones o cuando hay una institución en donde solo una voz o un grupo de voces con una sola visión son las que se imponen y todas las demás no tienen cabida, pues son instituciones que, pues, tienden a no dar los resultados para lo que fueron creadas, y eventualmente incluso a lo mejor hasta
desaparecer. La universidad está, me parece, más sólida y más fuerte que nunca. Vienen nuevas generaciones de universitarios, que eso también es un asunto que creo que es relevante mencionar. Hay instituciones en este país que, digamos, tenían una buena ruta o una buena condición de generación de cuadros, ¿no? Como se dice coloquialmente. Pero después como que alguna generación en algunas instituciones antes, en otras después, pero como que de repente bajaron la cortina y dijeron, no, esta es de esta generación y los jóvenes que vienen atrás, pues que conquisten, ¿no? O sea, que conquisten y que les cueste trabajo. Pero a esta ya no la soltamos, ¿no? Y yo creo que la universidad ha sido muy dinámica en esos sentidos. Tiene espacios para la formación de los cuadros que vienen, no solamente en términos políticos, en términos amplios, pues, para eventualmente hacer esa renovación. Y eso, claro, que también es una fortaleza. Y yo creo que la universidad ha generado cuadros durante muchos años, lo sigue haciendo, y yo veo entonces una universidad lista para lo que venga en el Estado, en el país, y más comprometida que nunca conseguir siendo universidad, porque eso eh, es irrenunciable. O sea, en la Universidad de Guadalajara no ha sucedido y no va a suceder. No se va a permitir los universitarios que la universidad decaiga, ¿no? Y menos por la vía pues de dejar de ser la institución de libertad y de construcción del conocimiento, y perdón que insista, de mentes críticas, que tanto demanda cualquier sociedad en cualquier lugar del mundo para efecto de poder avanzar y de poder desarrollarse. Y en el estado actual de las cosas en el mundo, pues también hasta pacificarse, ¿no? Porque no nos es ajena la violencia en Jalisco, la violencia en México. Y claro que también ser una universidad fuerte es un factor importante para la pacificación de la sociedad. Muy bueno conocer tu visión. Y antes de pasar al cierre de esta gran charla, tengo que aprovechar para todos quienes nos escuchan que estoy conversando con el presidente del que es el Festival Internacional de Cine más consolidado de América Latina, hay que decirlo, el FIC, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y tengo que aprovechar para todas aquellas personas que quizás están interesadas en el mundo de las artes audiovisuales, qué atractivos ofrece precisamente la Universidad de Guadalajara en esa rama. Bueno, la Universidad de Guadalajara tiene una larga tradición en esta materia, porque no solamente es el festival, que además hoy por hoy es el más antiguo del país. Estamos por llevar a cabo el próximo año la edición número 40 años. Se dice fácil, pero en un país como el nuestro, un proyecto cultural que logre su permanencia y además con crecimiento. Durante 40 años, recordar o mencionar a quienes son tan jóvenes como para no recordarlo, pues este festival nace como muestra de cine mexicano en los años 80, cuando el cine mexicano vivía pues lo que probablemente ha sido su peor crisis. La producción se limitaba a 2 o 3 películas al año, y de la calidad del guión, ¿no? Y de la película ya ni hablemos. Entonces, en ese momento de prácticamente nula producción en el país, nace por iniciativa de la Universidad de Guadalajara y particularmente de quien la funda, la muestra, el licenciado Raúl Padilla López, pues un espacio de encuentro, ¿no? De exhibición de esas 2 o 3 películas, pero principalmente con ese pretexto, pues de encuentro de directores, productores, artistas, pues de todos los que de una o de otra manera, obviamente los cinéfilos, el público, pues para propiciar en ese espacio el debate, la discusión de dónde estábamos parados y poder coordinar esfuerzos para pues salir de ese agujero. Entonces así nace la muestra de cine mexicano. Hoy es el festival, no hay duda, más importante de Latinoamérica, porque más allá de la exhibición de películas, también es espacio de mercado, de industria, es decir, se hacen negocios en este festival. eh, y hay muchas otras actividades, clases magistrales, en fin, digo, para no entrar en muchos detalles. Es el punto de encuentro del cine mexicano, del cine iberoamericano y también de otros lugares del mundo, de otras culturas. Y pues el reto del festival pues no es menor, porque, repito, no es nada más un lugar o un espacio para ir a ver cine, sino entendemos el cine como
de alguna forma pues, recogiendo el espíritu de la Universidad de Guadalajara, que es quien funda el festival, ese espacio de libertad, de discusión, de planteamientos. ¿No? El cine es una herramienta, ¿no? El cine es muy potente, muy poderoso. El cine, pues si me apuras, ha sido en algunos momentos, igual que los libros, pues el cine ha sido prohibido, ¿no? Porque, bueno, hay películas que durante años o décadas estuvieron enlatadas. Un ejemplo es el del Ciudadano Kane, ¿no? O sea, que era una película prohibida y prohibida era prohibida legalmente en regímenes en donde veían una amenaza en determinadas cintas, ¿no? O incluso pueden ser usadas al revés, como en su momento por la vía del audiovisual, pues regímenes como el régimen nazi, ¿no? Pues, que en tiempos que no había internet, no tenías tu smartphone, entonces tú te formabas una idea de lo que era el mundo en razón de lo que podías ver y escuchar, y el audiovisual fue un elemento potentísimo de propaganda de un lado y de otro, ¿no? Pero quizá quienes lo perfeccionaron mejor fue el gobierno nazi, de tal suerte que nosotros entendemos el cine como algo que efectivamente hay que festejar. Qué bueno que hay un festival, ¿no? Como tal, pero hay que festejarlo en relación a eso. Sí es entretenimiento, sin duda, pero tiene ese componente poderoso de moverte la neurona, ¿no? De cuestionar las realidades del pasado y del presente y pues por esa vía inclusive hasta puede ser una ventana de perspectivas de futuro. Entonces, para mí es un enorme privilegio ser el presidente, ya lo había mencionado, desde el 1 de agosto del año pasado, pero desde el 2003 yo he estado directamente involucrado de una o de otra manera con el festival, así es que tampoco es un tema que me sea ajeno y creo que más o menos entiendo su razón de ser, ¿no? Y estamos haciendo el mejor esfuerzo para que se siga siendo este espacio sí, de exhibición, pero también de reflexión, ¿no? Y de planteamientos importantes. Estoy seguro que así será. Y tengo entendido que la universidad tiene un proyecto que viene en camino. No sé si nos pudieras platicar un poco a uno, pero ya está en desarrollo, ¿es correcto? Un proyecto muy importante en cuanto a cine. Sí, es una iniciativa, de hecho, de Ricardo Villanueva, del rector general, en donde se están transformando espacios que ya existen en los diferentes planteles de la red universitaria, tanto de educación media superior como de educación superior, para que se reconfiguren o se conviertan en espacios de exhibición de cine, pero con cine que se pueda apreciar con toda la calidad necesaria, o sea, con proyectores de primer nivel, con pantallas de primer nivel y con una programación que desde el Festival de Cine estamos tratando de abonar, pues sí, que sea una opción para los estudiantes en sus planteles para poder tener ese acceso pues a películas. Sí, lo vuelvo a decir, en razón del entretenimiento, ¿no? Pero sobre todo formativo. La idea es trabajar también una batería de películas que tengan que ver con determinadas materias, o sea, que se convierta en una especie de complemento de la formación de los estudiantes y también algo muy relevante. De repente quienes vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara, regresando a lo que yo decía, damos por hecho y pensamos que lo que es tu entorno es igual en todos lados, ¿no? Pues aquí lo que sobran son salas de cine, pero ese no es el caso necesariamente en muchas localidades del interior del estado. En la gran mayoría, en muchas de ellas, no hay una sola sala, pues, ¿no? O por lo menos no una sala formal. La idea es que estos espacios que vamos a convertir en cines sean también espacios para que los fines de semana puedan acudir los pobladores, o sea, la sociedad en general, que quiera disfrutar buen cine, ¿no? Cine comercial, sí, claro, pero también cine de otros lugares del mundo que no necesariamente son literalmente tan taquilleras las películas, pero que también es importante que las podamos ver. Y esto sin duda va a marcar nuevamente, como lo hizo la apertura de planteles con la creación de la red universitaria, un antes y un después para la sociedad y para los ciudadanos y ciudadanas de muchos lugares de Jalisco que por primera ocasión van a poder tener un acceso regular en su localidad a una programación cinematográfica que al día de hoy pues es algo literalmente inalcanzable, es algo que les es ajeno.
y eso yo estoy seguro que también le va a abonar a la formación de nuestros estudiantes, pero también a esa formación o esa apertura de mente, valga la expresión, de la sociedad en general. Entonces nos entusiasma mucho a mí en lo personal esta iniciativa del rector y bueno, pues la parte que desde el festival tengamos que aportar, estamos haciendo el trabajo y el esfuerzo para que el proyecto nazca bien y sobre todo pues ambicioso como es, llegue a su máxima potencia o esplendor lo más pronto que se pueda. Ojalá que así sea. ¿Listo para el cierre de esta entrevista? Listo. Lo primero que se le venga a la mente, secretario. Un universitario y una universitaria, hombre y mujer, a quienes admire. ¿Y tiene que ser uno nada más? ¿Uno y una? Uno y una, exacto. Ok. Me imagino que hay muchos, pero... Sí. Bueno, universitaria, mujer, pues está la doctora Ruth Padilla Muñoz, que yo creo que todos quienes nos consideramos o conocemos, pues, y hemos vivido la universidad, reconocemos en la doctora, que además recientemente recibió, y me parece que muy merecido, el nombramiento de maestra emérita. Y también recientemente un plantel de la preparatoria, específicamente la preparatoria de Tonalá, el Consejo General Universitario autorizó imponerle el nombre de la doctora. Me parece también un homenaje muy merecido, un reconocimiento importante para la comunidad y particularmente para otras mujeres universitarias, porque ella pues le ha tocado, ¿no? No en exclusiva, pero de manera importante abrir brecha, ¿no? Como a otras mujeres universitarias en ese ámbito. Y pues universitario varón, pues Raúl Padilla López, ¿no? Que yo tuve la oportunidad de colaborar con él de manera muy directa durante 20 años, hasta la fecha de su fallecimiento. Y pues me parece que la obra que impulsó pues es incuestionable, ahí está, es tangible, es palpable. Transformó a Jalisco en el sentido amplio, en lo educativo particularmente, también en lo artístico y en lo cultural. Sí hay un parteaguas de la visión que él impulsó y de alguna manera, pues no consolidó porque todavía es tarea inacabada, pero que sí va muy avanzada. Yo creo que pues es un universitario que, pues que hay que reconocer y que de repente pareciera que en algunos espacios extrauniversitarios y quizá incluso dentro de la universidad no se alcanza a apreciar la dimensión de su obra, no al día de hoy. Pues, ¿qué te puedo decir? A mí me consta, pues durante 20 años yo vi su actuar, su pasión por la universidad y por el proyecto que se está impulsando, porque tenía muy claro el impacto positivo y a muchas generaciones, ¿no? Una visión más allá de una vida. Pues, como tú decías, hay varios, ¿no? Porque digamos que el primer universitario que admiro y que reconozco, pues es mi padre, ¿verdad? Eh, Después tuve la oportunidad de colaborar con Raúl Padilla y ahora con el rector, Ricardo Villanueva. O sea, creo que yo cursé la carrera de comercio internacional como carrera profesional, pero si hablamos de escuelas universitarias, me considero privilegiado porque primero pude vivir de primera mano la escuela de mi padre y luego Señor la de Raúl Guillermo. Padilla, sí, exacto, y luego de Raúl Padilla y ahora pues, debo decirlo de Ricardo, ¿no? Villanueva, que inaugura, valga la expresión, con su actuar que sí lo ha distinguido del actuar de otros rectores. No estoy diciendo mejor o peor, sino diferente, ¿no? Eh, este, y ya lo había dicho, que sí me representa. Pues también siento que ha sido una experiencia muy importante como universitario para un servidor. Muy bien. ¿Quién ha sido tu mejor maestro o maestra? Mi mejor maestro o maestra, pues me remitiría un poco a lo mismo. O sea, lo que acabo de decir, más bien ya respondí por anticipado a la pregunta que Estaba incluida venía. ahí. Sí, o sea, te hablaba de estas escuelas, ¿no? Como universitario y lo repetiría, pues la primera parte de esa escuela, mi padre, después Raúl y Padilla y recientemente, pues el tener la oportunidad de colaborar con Ricardo Villanueva. Muy bien. ¿Algo que te hubiera gustado hacer o haberlo hecho mejor durante tus años universitarios? Fíjate que yo creo que a veces, bueno, hablo por mí, uno es su juez más duro, ¿no? Y yo creo que siempre hay la sensación, esto
que voy a decir es una especie de conclusión que apenas empiezo como a generar, cuestionada, o sea, o inacabada como conclusión, pero en esa ruta ando. Y más cuando me haces la pregunta de que siempre po- hay esa sensación o puede haber esa sensación en el plano profesional y personal de que algo pudiste hacer mejor, ¿no? O que si la vida te diera la oportunidad de tomar una decisión de nueva cuenta, a lo mejor la tomarías diferente. Y yo creo que es una sensación falsa, ¿no? Claro que en el camino es imposible que quedes satisfecho al 100% con todo lo que has hecho y con todo lo que has definido. O sea, yo no estoy diciendo que la conclusión sea, no, no cambiaría nada, todo está a todo dar y lo volvería a hacer todo igual. No, sin duda hay cosas que me llenan de orgullo, otras que siento que a lo mejor hubieran hecho diferencia y recalco la expresión a lo mejor. Pues no, yo creo que es un componente del todo. O sea, lo que hiciste y lo que dejaste de hacer, y es en la suma como vas construyendo, y obviamente no puedes saber en ese momento. Y a la larga, o sea, ya cuando volteas hacia atrás, en tu historia, en tu pasado y en lo que ya estoy mencionando, creo que es una trampa el pensar, pude haber hecho esto de diferente manera, o lo pude haber hecho mejor. Puedes dedicar energía, ¿no? A pensar la respuesta de esas preguntas. Y yo creo que la respuesta en todos los casos pues es irrelevante. Primero, porque ya sucedió. Segundo, porque estoy en este punto gracias a esas decisiones o esas definiciones. Y más bien en todo caso es, bueno, de lo que ya hice, no si lo podía haber hecho mejor o no, de lo que ya hice y esa experiencia en mi circunstancia actual y en mi momento del presente, de qué me sirve o para qué me puede servir para lo que sigue en la vida, ¿no? Entonces, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero no identifico algo que podría haber hecho mejor o que podría haber cambiado, no porque haya sido perfecto, simplemente en los errores, en las omisiones y en los aciertos, pues ya lo hice. Voltear hacia atrás para recoger esas experiencias con visión de futuro, eso es lo que trato de realizar, ¿no? En el día a día. Me parece que es una gran perspectiva. Y por último, si no hubieras estudiado comercio, ¿qué hubieras estudiado? No, pues yo te digo, estudié en ingeniería química, luego estudié comercio, que no me arrepiento, y la vida me llevó por otros senderos que no fueron directamente involucrados con mi carrera. Pues, según yo, lo que me apasiona, o sea, así y digo según yo porque no lo he vivido así de tan de lleno, tan de tiempo completo, pues es la música y tocar, ¿no? Si la vida me hubiera dado el talento, me hubiera dado las circunstancias, el talento suficiente, pues yo creo que sí me hubiera encantado, ¿no? Más bien abrazar una carrera musical, andar de gira, pues grabar discos, ¿no? Cuando eran discos ya se dieron cuenta más o menos de mi edad, ¿no? Ah, probablemente eso hubiera sido, pero pues jamás lo sabremos, ¿no? Nunca decir que nunca. Sí, jamás lo sabremos en términos de una carrera profesional, pero pues entra en broma y entra en serio. También yo digo, un buen día voy a formar la primera banda de heavy metal geriátrico, ¿no? Ya estoy a la vuelta de lograrlo. Lamentablemente los conciertos, producto de la edad, pues durarán lo que duran 2 o 3 canciones. La ventaja es que para nuestro público, pues les vamos a poder ofrecer zona de oxígeno, ¿verdad? Para la hora que hagan el slam, ¿no? Pero probablemente eso es algo que me ha acompañado en toda la vida. Para mí la música y particularmente el género, disfruto prácticamente todos los géneros, pero mi favorito durante muchos años, desde los 6 años que compré mi primer disco, o bueno, mi papá me compró el primer disco que yo le pedí, fue el de Kiss, el de Dynasty o Dinastía. Y de entonces a la fecha, pues mi género es el heavy metal con todas las vertientes, ¿no? Que se han desprendido desde los años 70 y a la fecha. Pero ha sido algo más que simplemente el placer auditivo.
O sea, por las letras de muchas de las canciones, por el tipo de música, pues ha sido mi compañera, ha sido como en algunos momentos, mi tabla de salvación también. Y entonces, pues a lo mejor, te digo, eso es algo Nunca la has dejado. no, y yo creo que hasta el último momento de mis días, pues seguiré disfrutando y seguiré gozando. Y entonces se junta y se pega con lo otro. O sea, disfruto mucho cuando tengo la oportunidad de tocar la batería, pero no solo tocar la batería tú solo, sino tocarla porque estás acompañado de otras personas tocando los demás instrumentos. Y bueno, pues es algo que sí disfruto muchísimo. No se ha dado, pero como dices, pues nunca hay que decir nunca. Nunca hay que decir nunca. Nos quedamos con eso. Cualquier día. Guillermo, qué lujo y qué felicidad haber platicado contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Iván. Desearles, como ya lo hice, el mayor de los éxitos con este proyecto. Muy privilegiado de que me hayan invitado, de que me hayan contemplado para estar aquí. Y pues desde aquí mandarle un muy fuerte abrazo a los jóvenes y las jóvenes que están en este momento en una etapa de su vida tratando de decidir y de definir los siguientes meses y años y a lo mejor están llenos de ideas y no saben cómo ponerle orden o cómo tomar decisiones que creen que van a trascender por años. Algunas de ellas sí. La mala noticia es que la única forma de darte cuenta cuál de todas las decisiones que estás tomando hoy y mañana y pasado es esperar. El tiempo es el que te va a decir. Y yo creo que más bien es pues relajarse, ¿no? Y hacer ese ejercicio que ya citaba, que se den el espacio para reflexionar hacia su interior, quién soy, ¿no? En dónde estoy parado y qué significa mi ser exitoso, ¿no? Y cómo puedo construir una felicidad, porque hay que identificar qué es para cada quien la felicidad. Entonces, creo que es una gran iniciativa. Enhorabuena y pues esperemos que les sea de utilidad a quienes escuchen y los podcasts que vengan. Muchísimas gracias, Iván. Muchas gracias. Y a quienes nos escuchan, muchas gracias por habernos acompañado. En Eligiendo Futuro ofrecemos charlas personalizadas de orientación vocacional. Para mayor información, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Nuestro agradecimiento a Cocrea, casa productora.